¿Cómo es posible que un piloto sea considerado el mejor piloto de todos los tiempos sin siquiera estar entre los 5 con más títulos mundiales? ¿Cómo puede ser que incluso los más grandes campeones de la historia, aquellos con más campeonatos que él, no duden ni un segundo en decir su nombre cuando les preguntan quién fue el más grande? This is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Ayrton in particular obviously was one of the true heroes of our sport for many reasons. He is in Brazil, is in my heart, he always has been. He's someone I aspire to be like as a youngster. Amazing drive. Ese piloto es Ayrton Senna, un hombre que no solo dominó las pistas, sino que dejó una huella imposible de borrar en la Fórmula 1 y en el corazón de millones. Senna no solo ganó carreras, también ganó el respeto y la admiración de rivales y aficionados. Pero, ¿qué tenía Ayrton Senna que lo hacía tan excepcional? ¿Su maestría bajo la lluvia? ¿Su dominio absoluto en clasificación? ¿O su capacidad sobrehumana para empujar los límites técnicos y físicos más allá de lo imaginable? Para entenderlo vamos a recorrer 10 de sus hazañas más legendarias y la última es tan mítica que fue bautizada como la Vuelta de los Dioses. Todo comenzó a forjarse en Mónaco, bajo una tormenta que hizo tambalear a los mejores pilotos del mundo. Era 1984. Senna corría con un modesto Toleman, un auto muy inferior a los dominantes McLaren y Ferrari. Clasificó 13, lejos de la pole de Alain Prost y enfrentaba por primera vez un circuito urbano. Pero Ayrton vio en la lluvia la oportunidad perfecta para demostrar su talento. Mientras otros pilotos como Niki Lauda o Nigel Mansell abandonaban o conducían con extrema cautela, Senna parecía manejar sobre una pista seca. Avanzó posición tras posición, adelantó a campeones mundiales y en la vuelta 31 ya estaba pegado a Prost que lideraba cómodamente. Cuando el brasileño finalmente lo superó, la carrera fue detenida por una bandera roja. Según las reglas, las posiciones se definieron por la vuelta anterior y Prost se quedó con la victoria. Pero todos sabían que de seguir la carrera, Senna la habría ganado. Ese día no se llevó el trofeo, pero sí nació la leyenda. Un año después, ya con Lotus, Ayrton volvió a demostrar por qué la lluvia era su territorio. Clasificó en pole por encima de Prost, Lauda, Rosberg y Piquet, todos con autos superiores. El día de la carrera, bajo un aguacero, tomó la delantera desde la primera curva y nunca la soltó. Lideró cada vuelta, dobló a todos menos al segundo y cruzó la meta con una ventaja aplastante. Pero antes de seguir con el video, si les está gustando hasta ahora, les recordamos que pueden dar like, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias. En apenas su 17ª carrera, logró su primera victoria bajo condiciones extremas y con un control que dejó atónitos a todos. Pero Senna no solo brillaba en la lluvia, también era impecable en duelos directos. Como en 1986, cuando protagonizó uno de los finales más ajustados de la historia contra Nigel Mansell. Ayrton lideraba, Mansell lo superó, pero el desgaste de neumáticos obligó al británico a parar en boxes. Volvió con ritmo demoledor y lo cazó en las últimas vueltas, pero Ayrton defendió la posición con precisión quirúrgica y ganó por apenas 0,014 segundos. En 1988, con McLaren, Ayrton alcanzó un nivel sobrehumano. En Mónaco clasificó primero, 4 segundos más rápido que Prost, una diferencia casi insultante. Dominó la carrera hasta que a las 11 vueltas del final un error lo dejó fuera. Lejos de hundirse, usó ese golpe para fortalecerse y ganó 6 de las siguientes 8 carreras. En Japón, ese mismo año, llegó la remontada que lo consagró campeón por primera vez. Partió desde la pole, se quedó clavado en la largada y cayó al puesto 14. En apenas 4 vueltas ya estaba cuarto. Y en la 27, aprovechando rezagados y la lluvia, adelantó a Prost y se escapó hacia la gloria. Pero su historia también estuvo marcada por la polémica. En 1989, nuevamente en Japón, un choque con Prost, decisiones arbitrarias y una descalificación envuelta en acusaciones políticas que le arrebataron el título. Un año después, en el mismo lugar, Ayrton se cobró la revancha de forma contundente. En la primera vuelta embistió a Prost, asegurando así su segundo campeonato. Una acción que dividió opiniones, pero que dejó claro que Senna jugaba siempre al límite, incluso en plano psicológico. En 1991 cumplió uno de sus sueños más grandes, ganar en Brasil frente a su gente. Pero lo hizo en condiciones que rozaban lo imposible. En las últimas vueltas su McLaren comenzó a fallar de manera dramática. Primero perdió la cuarta marcha, luego la tercera y después la quinta.
hasta quedarse únicamente con la sexta. Cualquier otro piloto habría abandonado o caído varias posiciones, pero Senna decidió resistir. Cada curva era una tortura para el motor y para su cuerpo, que empezaba a sufrir calambres insoportables en los brazos, cuello y espalda. Aún así siguió luchando contra el dolor y la presión de los rivales que se acercaban. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, el rugido del público brasileño se confundió con su propio grito de alivio y orgullo. Apenas tuvo fuerzas para levantar el trofeo, pero lo hizo entre lágrimas, exhausto y casi sin poder mantenerse en pie. Una mezcla de agresividad y control que desesperaba al británico. Cuando cruzó la meta primero, el público y la prensa coincidieron. Había ganado la carrera más estratégica y más defensiva de su vida. En 1993, Ayrton volvió a emocionar a Brasil. Bajo la lluvia inminente y con un McLaren claramente inferior a los poderosos Williams, protagonizó otra victoria para la historia. Manejó con una precisión milimétrica en un asfalto traicionero, aprovechando cada oportunidad y castigando el más mínimo error de sus rivales. Cuando ondeó la bandera a cuadros, la alegría en Interlagos era indescriptible. Senna había vuelto a derrotar a la lógica y a las probabilidades, pero nada, absolutamente nada, superó lo que hizo en Donington. Ese mismo año, en el Gran Premio de Europa, las condiciones eran de locura. Asfalto húmedo, lluvia irregular y una pista que cambiaba de agarre en cada sector. Salió cuarto, pero en la arrancada perdió una posición cayendo al quinto lugar. Lo que vino después fue pura magia. En menos de una vuelta adelantó a Michael Schumacher, a Karl Wendlinger, Damon Hill y a Alain Prost, moviéndose en lugares donde nadie pensaba que era posible adelantar. Lo hizo con una mezcla de lectura perfecta del agarre, control total del coche y una determinación que parecía sobrenatural. Esa primera vuelta fue tan sublime que aún hoy se cita como la mejor en la historia de la Fórmula 1. Senna no solo ganó la carrera, sino que dobló a todos los pilotos menos al segundo clasificado, enviando un mensaje inequívoco: estaba en otra dimensión. Y todavía quedaba una última obra maestra antes del final. En Suzuka, en 1993, bajo un cielo caprichoso que alternaba lluvia y sol, se encontró una vez más frente a frente con Alain Prost, su eterno rival. El McLaren de Ayrton no podía igualar en prestaciones al Williams del francés, pero en sus manos parecía otra historia. Cada intento de Prost era respondido con una defensa milimétrica, cerrando huecos en el último instante, frenando al límite y acelerando en el momento exacto para dejar sin opciones al adversario. La carrera fue un duelo psicológico tanto como físico. Una partida de ajedrez a más de 300 km/h. Prost buscaba la mínima grieta, pero Senna, como si pudiera leerle la mente, se la negaba una y otra vez. Al cruzar la meta primero, Ayrton sabía que no solo había ganado una carrera, había escrito el último capítulo de su rivalidad más famosa y sin saberlo, había firmado su última victoria en la Fórmula 1. Lamentablemente, en 1994 en Imola, tras marcar la pole position, Ayrton perdió la vida en un accidente en la curva de Tamburello. En un domingo que quedó grabado como uno de los días más tristes del automovilismo, el mundo perdió a un campeón, pero nació un mito. Porque Senna no fue el piloto con más títulos, pero sí el que más corazones conquistó. Su legado no se mide en números, sino en la inspiración que dejó a generaciones enteras. Por eso, más de 30 años después, cuando alguien pregunta quién fue el mejor piloto de todos los tiempos, el nombre de Ayrton Senna sigue apareciendo sin dudar. Ya que él no solo era un genio al volante, también era un hombre que vivía cada carrera con una intensidad que muy pocos podían comprender. Para él, la Fórmula 1 no era un trabajo ni un espectáculo, era un compromiso espiritual. Decía que cuando se ponía el casco y el motor rugía, todo lo demás desaparecía. La política, la fama, el dinero. Lo único que existía para él era la pista y esa delgada línea entre el control absoluto y el desastre. Hablaba de pilotar como si fuera una experiencia casi religiosa, una conexión con algo más grande que él mismo, como si cada vuelta fuera una oportunidad para encontrarse con su propio límite y superarlo. Esa filosofía lo empujaba a arriesgarse donde otros levantaban el pie, a buscar huecos que parecían cerrados, a frenar tan tarde que los ingenieros a veces pensaban que las leyes de la física estaban equivocadas. Pero Ayrton no solo era pura adrenalina de victorias. Detrás del casco y de la mirada penetrante había un hombre profundamente humano.
sensible al sufrimiento ajeno, en silencio, sin cámaras ni flashes, ayudaba a familias pobres de Brasil, financiaba hospitales, construía escuelas y sostenía programas para que niños sin recursos pudieran estudiar y comer. Lo hacía de forma discreta, porque para él no era un gesto de imagen, era un deber moral. Decía que su verdadero orgullo no era ser campeón del mundo, sino tener la oportunidad de devolver algo a la gente de su país, a esos niños que soñaban con un futuro mejor. Su competitividad era feroz, casi intimidante. No negociaba con mediocridad, si creía que algo era injusto, se enfrentaba a quien fuera necesario, a la FIA, a directores de equipos, a rivales y hasta a sus propios ingenieros. No le importaba el costo político porque para él los principios estaban por encima de todo. Esa franqueza le cerró puertas y le ganó enemigos, pero también lo convirtió en un referente moral para millones de personas dentro y fuera del automovilismo. En el paddock, quienes lo conocieron de cerca recuerdan sus silencios antes de las clasificaciones. Senna podía pasar varios minutos mirando al suelo, respirando hondo o mirando al cielo como si buscara una señal. Era su manera de entrar en ese estado mental que solo él entendía. En esos momentos no había bromas ni charlas, estaba construyendo la carrera en su cabeza, visualizando cada curva, cada cambio de marcha, cada adelantamiento que aún no existía. Y cuando por fin se sentaba en el auto, su concentración era absoluta. Sabía que cada vez que se abrochaba el cinturón, estaba dispuesto a darlo todo, incluso su vida. Su carrera fue corta, pero su huella eterna. Más de 30 años después, su nombre sigue apareciendo cada vez que alguien pregunta por el mejor piloto de todos los tiempos. Y no es solo por sus adelantamientos imposibles o por su dominio bajo la lluvia, sino porque encarnó la esencia misma de lo que significa correr. Pasión, entrega, coraje y un amor inquebrantable por el deporte y por su país. Ayrton Senna no se apagó aquel trágico día en Imola. Su corazón dejó de latir, pero su espíritu sigue vivo en cada joven piloto que sueña con romper los límites. En cada niño en Brasil que mira una carrera y dice yo quiero ser como él. Y en cada aficionado que aún se emociona viendo sus victorias. Mientras haya alguien que crea en lo imposible, mientras un motor ruja y una curva invite a desafiarla, Ayrton seguirá acelerando en la memoria colectiva. Porque Senna no simplemente fue un piloto, fue un ideal, una inspiración, una leyenda que jamás dejará de correr.